Un monstruo me salvó la vida. Desearía que no fuera así. Todos tenemos secretos, ¿no? Incluso cuando éramos solo unos niños. La mayoría de los secretos son estúpidos. Cosas a esa edad, por supuesto. Cosas que recuerdas y de las que te ríes. Mis secretos, sin embargo, eran más extraños que la mayoría. ¿Cómo pudo pasar esto? Escuché eso mucho en los meses posteriores. Mi mamá lo susurró mucho mientras mirábamos. Los paramédicos salen del agua con una camilla entre ellos. Estaba escrito en el periódico, debajo de las fotografías mías y de mis amigos. Atrevido como una acusación. Una pregunta que nadie podría responder. Luego, una vez más, después del funeral, cuando el padre de Robbie se deslizó al suelo frente a todos nosotros y se sentó, con la cabeza gacha, llorando. Lo escuché decirlo como un par de otros papás lo ayudaron a levantarse y lo llevaron a casa. Su voz quebrada se desvaneció en la distancia. Recuerdo el incómodo silencio que siguió. Nadie quería ser el primero en hablar. ¿Cómo pudo pasar esto? Vivíamos en uno de los pueblos más seguros de todo el país. La población total apenas llegaba a los 2000 habitantes. Conocía a la mayoría por su nombre, incluso de esa edad. El crimen local más atroz había sido perpetrado por mi propio tío. Conduciendo ebrio su nuevo Chevy chocó contra algunos autos estacionados en la calle principal. Entonces todo cambió en una sola noche. Camino de regreso por lo que queda de nuestro pueblo. Las calles ahora siempre están vacías, casas silenciosas con ventanas oscuras. Las hojas caídas se aferraban a todas las superficies. La niebla era tan espesa que te empapa. Salí de la casa de Matthew hace aproximadamente una hora. Tomé el camino de la colina que serpentea hacia la bahía. La luz de la luna se filtraba entre los árboles. Puedes ver todo el valle en las primeras curvas. El bosque está reclamando este lugar. Ramas colgaban sobre carreteras y casas abandonadas. Malas hierbas comenzó a ocupar patios traseros y caminos de entrada. Duele verlo. Intento decirme a mí mismo que es solo algo. Eso pasa. Las ciudades desaparecen y la gente se marcha por cientos de motivos diferentes. Pero esta era nuestra ciudad. Esta era mi casa. ¿Tú entiendes? Terminé en casa de mis padres, si todavía puedo llamarlo así. Se mudaron hace años y yo he estado intentando y sin éxito vendérselo desde entonces. A nadie le interesa. Incluso los pocos que ven a verlo no vuelvas a llamar nunca más. Toda la ciudad está igual. La gente simplemente no quiere volver. El teléfono estaba sonando cuando entré por la puerta. Tenía esa sensación de hundimiento en el estómago mientras lo alcanzó, sabiendo que sería Celia, la esposa de Matt. Sé por qué estaría llamando. Él se fue. Ella había dicho, su voz más cansada que cualquier otra cosa. Después de un momento, empecé a decir que lo sentía. Pero ella ya había colgado. No la culpo. Había leído sobre lo que nos pasó cuando éramos niños. Y ella fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta. Había más de lo que Matt jamás le diría. Al final se lo llevó a la tumba. Creo, ella me odia por ser parte del secreto que tanto le dolió. Tampoco la culpes por eso. Dejé el teléfono y me senté a mirarlo, esperando algo más. No sé qué. Al final preparé un poco de café y lo dejé enfriar. Me quité el abrigo y lo dejé en mi regazo, respirando pesadamente como si hubiera corrido un maratón. Matthew se fue a los 59 años. Al menos lo vi antes. El fin. Lo que el cáncer dejó de él al fin y al cabo. Conocí a Matt desde el jardín de infantes. Cuando nos parecíamos tanto que la gente pensaba que éramos hermanos. Pensé en nosotros tres juntos, yo, Matt y Robbie. Chicos con toda la vida por delante. Entonces tuve que parar porque las lágrimas me picaban los ojos. Supongo que tengo una historia que contar y nadie a quien contársela. Honestamente, ni siquiera sabía si podría hacerlo. Si finalmente pudiera hablar de lo que pasó, si el hechizo se rompiera. Pero aquí estamos. Supongo que no queda nadie a quien ocultárselo. Cuando tenía 5 años mi amigo imaginario me salvó la vida. Lo sé, estúpido. Solo dame un minuto aquí. Ella tenía la misma edad que yo, baja y oscura, cabello y piel aceitunada, ojos brillantes y un destello de sonrisa. Ella vino a la ventana de mi dormitorio y sentarse en la cornisa balanceando los pies. Nos susurramos para que mis padres no nos escucharan, hablando, hasta que el sol se puso y el aire se enfrió. Nunca la vi en ningún otro lugar y ni siquiera supe su nombre. En mi cabeza ella siempre fue simplemente la chica. Desde mis primeros recuerdos de ella entendí que ella no era una persona como yo. La vi desaparecer una vez después de salir por la ventana. Ella desapareció antes. Sus pies tocaron la hierba. Acepté esto como solo un niño pequeño puede hacerlo. Esa línea entre la realidad y la fantasía aún no se había formado realmente a esa edad. ¿Hace cuánto que la conozco? ¿De qué hablamos? Honestamente no lo sé. ¿Cuánto recuerdas de esa edad? Pero la primera vez que realmente puedo. ¿Recuerda algún detalle sobre una de sus visitas?
Fue antes del incendio del 68. Mis padres estaban fuera por la noche, así que yo me quedaría con mis tíos. No tenían hijos propios, así que conseguí un saco de dormir en la habitación de invitados. La voz de la chica me despertó en la oscuridad de la noche. Sé que no estaba asustado, solo un poco sorprendido de verla en cualquier otro lugar que no fuera mi habitación. Pero allí estaba ella, sentada en el suelo como si fuera la cosa más normal del mundo. «Levántate, Amy», susurró, rápido. Recuerdo sentarme, frotarme ojos. Tosí y me di cuenta de que había olor a humo en el aire. «Abajo hay un incendio. Necesitas salir», dijo, señalando la puerta. Escuché el crepitar de las llamas. Vi la luz del fuego brillando sobre el césped afuera. «Rápido, Amy, la puerta trasera». Ella apuntó. Corrí al pasillo, llamando a gritos a mi tía y tío mientras corría hacia su habitación. A decir verdad, todo se vuelve borroso después de eso. Recuerdo haber visto a mi tía. «Siéntate en la cama», oyó gritar a mi tío. Luego se oyó un estrépito en el piso debajo y todos tosimos. Me empezaron a picar los ojos, y hubo una ráfaga de calor antes de que nos adentráramos en el aire frío de la noche. Los tres logramos salir bien, pero ya era demasiado tarde para entrar a la casa. Ni siquiera la llegada de los bomberos podrían salvarlo. No descubrí qué causó el incendio hasta años después. Parece. Mi tío bebió demasiado. Empecé a cocinar algo, luego lo olvidé y me fui a la cama. Sería mentira decir que no era propio de él. Mis padres me llevaron a casa por la mañana. Había una frialdad entre nuestras familias que nunca antes había sentido. Fue la gota que colmó el vaso entre mi padre y su hermano. Que yo sepa, nunca volvieron a hablar. Su esposa lo dejó poco después y desapareció del pueblo. Dios sabe lo que le pasó. La noche siguiente, de regreso a casa, mi amigo volvió a visitarme. Estaba completamente despierto preguntándome si ella lo haría. «Salvaste vida esa noche». Ella me dijo, «Eres un héroe». Ahora no estaba seguro de eso, pero era un niño y me hacía sentir bien, así que lo tomé. Recuerdo ella recostada por la ventana y mirando hacia el cielo. Una media sonrisa en sus labios como siempre. «Recuerda, James», dijo, «siempre te cuidaré, pero tienes que mantenerme en secreto». «Bueno, si le cuentas a alguien sobre mí, no podré volver jamás». «No se lo diré a nadie», dije con toda la solemnidad que pude reunir. «¿Lo prometes?». Sus ojos brillaron. «Promesa». Yo dije, «¿Jurar?». Su sonrisa se hizo más amplia. «Jurar». Hice. Ella soltó una risita, su rostro iluminado por la luz de la luna. Luego ella se fue. Pasaron las estaciones, cumpleaños y Navidad, Halloween y Acción de Gracias. Mamá me acompañó. Íbamos a la escuela entre semana, y papá nos llevaba a la iglesia los domingos. Pasaron así 3 años, seguros y familiares. Mis amigos más cercanos en esos años eran Matt y Robbie. Ya conocí a Matt cuando empezamos las clases juntos. Su familia vivía solo a una calle de distancia. Él tenía una hermana, 2 labradores negros y demasiados gatos para contarlos. Era confiado y extrovertido en todas las formas en que no lo era. Entonces formamos un gran equipo. Robbie lo conocimos por primera vez en la escuela. Él siempre fue el niño más grande de nuestra clase. Podía pasar por unos años mayor y también actuaba como tal. Su familia Tenia llegó a la ciudad a principios de año. Se mudaron a la vieja casa junto al lago. El padre de Robbie era extraño. El hombre era muy agradable con otros padres cerca, pero frío como hielo en caso contrario. La mitad del tiempo trataba a su hijo como si el niño no existiera. Otras veces como Robbie era un extraño. Su madre era más amable pero nos hablaba incluso menos que su marido. Tenía un acento fuerte y una cicatriz en la mejilla que cubría con demasiado maquillaje. Matt, Robbie y yo hicimos todo juntos. Se llegó a tal punto que no tenía sentido planear nada, sin planificar para 3. Todavía atesoro estos recuerdos. Lo hago, pero se han vuelto agridulces. Ahora hay un toque de dolor con cada recuerdo. Fue en junio siguiente cuando volví a ver a la niña. Mi mamá estaba abajo viendo la televisión. Creo que mi papá estaba afuera trabajando en el auto. Y estaba en mi habitación leyendo. Solo estaba encendida la luz de noche al lado de mi cama. Era quedando dormido en el calor de la noche de verano. Mis recuerdos de la chica se habían desvanecido cuando pasaron los años. Había empezado a dudar de mí mismo. ¿Había sido real? ¿La había soñado? Yo tengo 8 años. Me miró a mí, cuando tenía 5 años, como si fuera hace 100 años. No pensé que alguna vez la vería de nuevo. Era demasiado mayor para creer en algo así, ¿no? Pero de repente ella estaba ahí, real como tú o como yo. «Hola Jaime. ¿Tú acuérdate de mí?». Su voz sonó. Me llevé el susto de mi vida. Estaba a punto de llamar a mi papá cuando la reconocí. Ella había envejecido como yo, pero no tanto. Que no conocía esos ojos. Más que nada, fue la hora que ella trajo lo que desencadenó mi memoria. ¿Cómo lo explico?
Estar con ella tenía una cualidad de ensueño. Como ser un poco borracho y un poco somnoliento. El mundo entero se sentía más lejos excepto ella y su voz. Recuerdo. Respondí, tratando de sonar más seguro de lo que estaba. Me senté y mi libro cayó al suelo. SHHH, dijo con esa sonrisa, señalando con el dedo. Labios, que nadie sepa que estoy aquí. Ella era real, pensé. No un sueño o mi imaginación. He venido a ayudarte de nuevo, James. Sé que cuando estás en peligro, puedo sentirlo. No siempre puedo decir exactamente cuándo o cómo, pero sé que está cerca. Ahora tú y tus amigos estáis en terrible peligro. Ella me dijo, Matt y Robbie. ¿Pero cómo? Yo la estaba mirando todavía asombrado. De hecho, estoy seguro de que mi boca estaba colgando abierto, probablemente pareciendo un maldito tonto. Te he mantenido a salvo todos estos años. Ella dijo, lo sabes, ¿no? Esta vez también te mantendré a salvo, pero necesito tu ayuda. No entiendo, ¿qué va a pasar? Yo pregunté. No puedo estar seguro, todavía no. Todo lo que sé es que tú o tus amigos saldréis heridos, y solo tú puedes detenerlo. Ella me señaló con el dedo mientras decía esto. Escuché la puerta trasera. Mi padre estaba entrando y subiendo las escaleras. Ella balanceó sus piernas. Salí por la ventana. Recuerda, James, como antes, manténme en secreto. Ella susurró. Estoy bien. Quiero decir, lo haré. Tartamudeé. ¿Lo prometes? Ella me miró con seriedad en sus ojos. Prometo. Ella se rió entonces. ¿Jurar? Le devolví la sonrisa, recordando de repente nuestras palabras de años antes. Lo juro. El resto del verano fue como cualquier otro. Días calurosos, llenos de moscas mientras caminábamos a través del bosque, saltando al lago y andando en bicicleta hasta que apenas podíamos ver casa. Todos los días me encontraba pensando en la niña. ¿Debería contarle a alguien sobre ella? ¿En qué peligro podríamos estar? Al final opté por guardar silencio. Ella me había salvado una vez antes, ¿no? ¿Ella? Seguramente ella merecía un poco de confianza. Ese fue el mismo mes de julio en el que Robbie se escapó desde casa. Se fue a las colinas a pasar la noche hasta que el oficial King lo encontró. Él era comiendo poprox y tratando de hacer fuego. Sabíamos que algo andaba mal con él el día antes. Robbie murmuraba entre dientes y maldecía como su padre. Nunca nos dijo por qué lo hizo. Ni una sola vez hablé de eso después. No pasó mucho tiempo después de que Matt mencionara los tres volvemos a acampar. El año anterior habíamos pasado la noche en la pequeña isla de El Lago. Estaba a solo 50 metros de la casa de Robbie en la orilla. Así que era lo suficientemente seguro, más allá de nuestros padres. Incluso a esa edad podríamos haber vadeado, pero usábamos nuestras canoas para llegar a la isla. De esa manera se sentía más como una aventura. Después de una fogata y suficientes dulces para hacernos a todos enfermos, compartimos una tienda de campaña para pasar la noche. El padre de Robbie les dijo a nuestros padres que él nos vigilaría por última vez. Tiempo. Dijo que vendría a hacernos controles periódicos y a vigilar nuestra fogata. En realidad no lo hizo, nada de eso. Pero, como no queríamos causar problemas, se lo dijimos a nuestras familias. Pronto llegó agosto. Los días se hacían más cortos y las noches más frías. Fue la última semana que estar lo suficientemente cálido y seco para acampar. Así que recibimos el visto bueno de nuestros padres para ese sábado. La chica vino a verme la noche anterior. Todo lo que pude distinguir fue una voz susurrada en la oscuridad, su silueta en la ventana abierta. Va a suceder mañana por la noche, Jaime. En la isla. Estoy seguro de ello. Si sabemos eso, ¿no puedo simplemente quedarme lejos? Yo le pregunté a ella. Ella sacudió su cabeza. Pase lo que pase, sé que solo tú puedes detenerlo. Todavía eres lo suficientemente valiente, ¿no es así? Si no vas, será peor para tus amigos. Estoy seguro de ello. Solo haz lo que te digo cuando llegue el momento. Y confía en mí. Puedes hacerlo, James, creo en ti. ¿Confías en mí? Sí. Lo juro. Prometí desesperadamente. Me quedé despierto la mitad de la noche después de que ella desaparecido. Quería despertar a mis padres, llamar a Matt o Robbie. Quería decirle a alguien, cualquiera. Pero incluso la idea de hacerlo hizo que se me cerrara la garganta. ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían? ¿Qué pasa si empeoré las cosas? Como ella dijo. Entonces, pase lo que pase, será culpa mía y la chica nunca volverá a visitarme. Me fui a la casa de Robbie después de cenar. Agarré mi mochila y me despedí de mis padres. Cuando llegué a la puerta trasera de la cocina, la chica estaba ahí, esperándome. Y Amy, coge un cuchillo de la cocina. Un agudo. Dijo, señalando hacia la casa. ¿Qué? ¿Por qué? Estaba asustada y no lo escondía bien, mirando hacia atrás en caso de que mis padres me escucharan. Y Amy, eres el único que puede salvar a tus amigos. Necesito que seas valiente. No creo necesitarás el cuchillo, pero
¿Qué pasa si lo necesitas y no lo tienes? Su voz sonaba urgente. Dudé bajo la presión de su mirada. Luego sacó un cuchillo del cajón y salió corriendo. Lo devolveré en cuanto llegue a casa, pensé, tal vez nadie se dé cuenta. Monté mi bicicleta hasta el lago, el sol bajó pero todavía cálido en mi cara. Cuando llegué, Matt y Robbie estaban de pie por las canoas. Parecían enojados el uno con el otro. No estaba seguro de por qué. En cuanto a mí, no pude ocultar mis nervios. Seguí tocando en mi bolsillo donde estaba el cuchillo por mucho que intentara detenerme. Cruzamos en silencio. Los remos de plástico cortan los reflejos del cielo. El sol se hundió entre las colinas y nubes gigantes se movían sobre nuestras cabezas. Llevamos nuestras canoas a la orilla. Caminé entre los árboles y escogí un lugar para nuestra tienda de campaña y nuestra fogata. Parecía el mismo lugar que el año anterior, pero no podía estar seguro. Fue entonces cuando la niña me habló de nuevo, aunque no se la veía por ninguna parte. Y Amy. Di que vas a recolectar leña. Su voz flotaba en el viento. Me quedé helada. Miré a Matt y Robbie comenzando en la tienda, pero no dieron señales de haberla oído. Murmuré algo sobre ir por madera y se alejó. Ninguno de los dos respondió. Esa cualidad onírica que la acompañaba regresó, pero de alguna manera era más nítido. Sentí como si mil hilos se tensaran a mi alrededor. Entonces escuché voces elevadas atravesando la neblina. Robbie y Matt. Dejé caer los palos que encontré y volví corriendo. Estaban uno frente al otro, con un arma en la mano de Robbie. Recuerdo lo extraño que parecía. Demasiado grande y torpe para su delgado brazo. Nos dimos cuenta. Después se lo había robado a su madre. ¿Qué estás haciendo? Y pregunté, mi propia voz vacilante. Por su culpa. Robbie estaba temblando, con lágrimas en los ojos. Mira. Tiene un cuchillo y nos iba a matar. Miré hacia abajo y vi el brillo de una espada en la mano de Matt, con la manga bajada para cubrir el resto. El arma se disparó. Me estremecí por el sonido, corazón acelerado, pecho oprimido. Matt cayó. Hubo un zumbido en mis oídos. Vi a Robbie luchar por el arma que se le había escapado de la mano. Su voz me hizo regresar. Usa el cuchillo y Amy. Él te va a matar. Miré la espada en mi propia mano. Fue como un horrible sueño un momento antes de despertar. Todo lo que tenía que hacer era lo que ella me pedía y podía despertarme y estar a salvo. Los ojos de Robbie estaban fijos en el cuerpo entre nosotros. Vi su cara cuando se dio cuenta de lo que había hecho, y me di cuenta de que era para siempre. No había tenido intención de disparar. Lo conocía y lo sabía. Tienes que detenerlo. Ella siseó. El cuchillo se sintió extraño en mi mano, casi ingrávido. Pero vi a Matt y supe que no tenía fuerzas para lastimar a nadie. No importa lo que me dijeron, sin importar las consecuencias. No pude hacerlo. Entonces tiré la espada a un lado. Jaime. Su voz era tan aguda que retrocedí como si me hubieran golpeado. ¿Qué estás haciendo? Recógelo. No. Mis palabras fueron débiles y débiles mientras contenía los sollozos. No puedo. Entonces escuché a Robbie, suplicante y desesperado como yo. No lo haré. Él estaba diciendo, lo tiró. Lo tiró. Luego se rompió. El estado de ensueño se desvaneció, y éramos solo dos niños asustados en la oscuridad. ¡Qué decepción! Su voz había cambiado. La risa todavía estaba ahí, pero ahora está teñida de malicia. Dos cobardes, fallándome en el último momento. Esto podría haber sido perfecto. Bien, tendremos que conformarnos con lo que tenemos. Robbie me miró fijamente, confundido, mostrando a través del pánico. Ambos la escuchamos, me di cuenta. Ella quería que lo hiciéramos. ¿Puedes oírla? Él dijo. Ahora se oían sonidos procedentes de la orilla opuesta. Voces elevadas. Robbie apartó la mirada aterrorizado. El arma colgaba inerte en su mano. Mi mirada fue atraída por el barril. Descubrí que no podía responderle. Me había congelado por el shock. Ni siquiera podía moverme. La chica volvió a hablar, pero no a mí. Matt está muerto y tú lo mataste, Robbie. ¿Cuál será tú? ¿Dicen los padres? ¿Qué harán ellos? No. No fue mi intención. Yo no, se atragantó. Pero lo hiciste. Mataste a uno. Amigo, íbamos a matar a otro. Y Amy lo vio todo. La niña se rió. Pero tú, su voz era desesperada, frenética. Dijiste que nos iba a hacer daño. Dijiste que yo era el único que podía detenerlo. Escuché más gritos. La gente estaba chapoteando en el agua, acercándose. ¿Hice? Su voz encantada tenía un tono venenoso. ¿Es eso lo que dije? La chica de tu imaginación te dijo que mataras a Matt. ¿Qué dirán sus padres? ¿A ese? Mataste a su hijo. ¿Es tu madre lo que escuché? Ella te amaba y todo lo que haces es dejarla abajo. Lastimarla. ¿Qué hará ella ahora? Dijiste. Su voz se apagó. Nunca dejas de lastimarla. Ella dijo. Igual que tu padre. Los ojos de Robbie se encontraron con los míos por última vez.
Sus manos se estabilizaron y levantó el arma para su cabeza. Escuché más voces de adultos desde la orilla del agua, pero no podía apartar la vista para mirar. El arma disparó. La luz parpadeaba entre los árboles. Vi pájaros en el cielo que se oscurece. Me di cuenta de que tenía los pies fríos. Y había lágrimas secándose en mis mejillas. Oh, bueno, su voz era juguetona y decepcionada. No es perfecto, pero lo será. Hacer. Ustedes tres fueron divertidos mientras duraron. Sueño profundo. Escuché el sonido de pies acercándose. Gente que nos llama por nuestro nombre. Pude ver ambos cuerpos en el suelo. Alguien estaba sacudiéndome, pero no podía moverme ni responder. Entonces una mujer empezó a gritar. Y la escuché gritar hasta que todo se oscureció, y no recuerdo nada más excepto la risa de la niña. Los meses inmediatamente posteriores están llenos de policías, médicos y otros desconocidos preocupados, o caras enojadas. Luego, un vacío solitario e interminable en los días y noches siguientes. Lo intenté para esconderme de todo, pero no tenía a dónde ir. Matt había sobrevivido. ¿Cuál fue el único brillante lugar? Aún así, estuvo cerca y pasó hasta octubre en el hospital. Perdí la voz durante esas primeras semanas. Solo pude exprimir algunas palabras sin sentido, sonido. Ni siquiera podía escribir. Cualquier intento de formar palabras se convirtió en un revoltijo sin sentido en mi mente. El médico de familia dijo que era un efecto secundario del trauma, pero yo sabía la verdad. Fue una advertencia, un recordatorio que no podía hablar de ella. Lo había jurado, ¿no? Lo había jurado y ella me obligaría a cumplirlo. Mi mamá a menudo se sentaba conmigo en esos momentos, tomándome la mano, hablándome de cualquier cosa que pudiera. Piense en ello con la esperanza de que le ayude. Todavía puedo ver la expresión de su rostro, cómo le dolía ver. Yo lucho. Más que nada quería hablar para quitarle ese dolor. Pero no pude hacerlo. Mi padre abordó las cosas de una manera completamente diferente. Él empezó alejándose de nosotros. Empezó a dar largas caminatas o a sentarse en su oficina durante horas. Creo que se sintió que me había fallado de alguna manera. Que él no había estado ahí para protegerme cuando lo necesitaba. Yo finalmente encontré mi voz cuando desperté de una pesadilla. Llamé a mi papá sin siquiera pensarlo, justo cuando era un niño pequeño. Papá fue la primera palabra que pronuncié y aquí estaba la primera otra vez. Recuerdo que corrió a mi habitación y me abrazó. Y por un momento, a pesar de todo el dolor, la culpa y el miedo, era como si las cosas realmente pudieran volver a ser como antes. Podría hablar de nuevo ahora. Pero todavía no sobre la chica, no importa cuánto lo intenté. Quería decir la verdad sin importar las consecuencias. Pero fue inútil. Mis labios se sellaron fuertemente cada vez pensé en ella. Intenté escribirlo o incluso rodear con un círculo las palabras que necesitaba en los libros. Pero la mano se congeló tan pronto como lo probé. Cuando Matt salió del hospital, descubrí que él se había quedado mudo como yo. Sus padres lo llevaron a múltiples médicos y psicólogos infantiles sin ninguna mejoría. No pudo romper el hechizo. Está bien. La primera vez que estuvimos solos le dije, lo sé. Nuestros ojos se encontraron y él dejó escapar un largo suspiro. Su rostro estaba pálido y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Ese fue el momento en que ambos entendimos. No hay necesidad de palabras. Lo haríamos. Comparte esto pero nunca vuelvas a hablar de ello. No podríamos decírselo a nadie aunque lo intentáramos. Con el tiempo, pudo empezar a hablar de nuevo como yo. Aunque la incapacidad de discutir, la chica nunca desapareció. Me pregunté cómo y cuándo lo había visitado. ¿Sabía él cómo había mentido para nosotros? ¿Todavía la veía? Nunca pude saberlo con certeza. Todo lo que podía hacer era tener esperanza. Los padres de Robbie afirmaron que la pistola estaba guardada bajo llave en su caja fuerte. Dijo que su hijo no. Incluso sé sobre el arma. Podría adivinar cómo lo supo y cómo conocía el código del seguro. La chica le dijo, estaba segura. La ciudad parecía dividida sobre cómo se sentían y sobre la pareja. Había partes iguales de lástima y enojo. Mucha gente se sentía de esa manera el uno con el otro desde el incidente. Su padre huyó de la ciudad antes de que terminara el año. Arriba, y desapareció sin dejar rastro. Luego, en Nochebuena, su madre condujo su coche al lago. Me desvié para extrañar precisamente a la ex esposa de mi tío. Por muy triste que fuera, la muerte de su madre se perdió bajo todo lo demás que había sucedido. Murió en el agua fría y oscura. Me mantiene despierto en noche preguntándose cómo se sintió al final. La gente hablaba de esa familia como si trajo este mal a nuestro pueblo. Como si lo hubieran llevado aquí con ellos en su destartalada camioneta. Mierda. Incluso si fuera cierto, ¿y si lo hubieran hecho? No me di cuenta de la verdad hasta que fue demasiado tarde. Verás, siempre había imaginado que éramos los únicos de los que ella se había aprovechado. Que era uno apagado,
Me llevó años sospechar algo diferente. En mi defensa, el incidente provocó que mi familia retirarse del resto de la ciudad. O ellos de parte nuestra, ¿quién puede saberlo? Sin duda, llevó a los padres de Matt a decidir irse, mudándose un año antes de que empezáramos la escuela secundaria. Me mantuve en contacto pero no lo volví a ver hasta que teníamos casi 20 años. Así que realmente estaba solo. 2 años después de la muerte de Robbie hubo otro asesinato. Un grupo de adolescentes al otro lado del valle estaban a la orilla del lago. Estaban escuchando música y compartiendo un robado botella de whisky. Antes de que se pusiera el sol, uno había muerto y otros 4 resultaron heridos. A pesar de todo, la policía y los padres lo intentaron a lo largo de los años, pero nadie supo la verdad. Ninguno de los niños involucrados dirían una palabra al respecto. Los había visto el día anterior en el campo de fútbol, riendo y bromeando sin ninguna preocupación en el mundo. El verano siguiente, la familia Goldsmith había policías y paramédicos en su casa. Se las arreglaron para mantener los detalles en secreto, pero cada uno de ellos se mudó el año siguiente, dejando 3 casas vacías. Los niños nunca fueron a la escuela en ese momento. Los adultos dejaron sus trabajos. Algunos niños que conocía dijeron que vieron a Lily, de 14 años, orfebre con una cicatriz roja alrededor del cuello. Nuestro pueblo siempre tuvo algunas historias extrañas. Gente viendo luces sobre los pantanos. O un pescador borracho que afirma haber oído voces. El agua. Cuentos inofensivos sobre fogatas. Pero ahora el nombre de nuestro pueblo se convirtió en sinónimo de tragedia. Y estos fueron solo los incidentes que conocíamos. Cuando tenía 16 años, el mecánico local Oliver Miller ahogó a su esposa en la bañera. Su hijo lo sorprendió en el acto y lo apuñaló limpiamente en la corazón. Estuvo en las noticias durante semanas. Pasé por su casa vacía camino a la escuela. Luego fue el padre Colby. Un domingo cerró las puertas de la iglesia y trató de arreglar el lugar. Fuego con su congregación adentro. Mi papá y un par de personas más lograron detenerlo. Pero él murió de un derrame cerebral antes de que lo llevaran al hospital. Hay un demonio entre nosotros, le había dicho el padre Colby. La congregación, con los ojos desorbitados y temblando. Sus últimas palabras antes de que lo alcanzara el derrame cerebral fueron: la he visto. A ellas siempre le gustó el fuego, pensé. Después de eso comencé a mirar a todos de manera diferente, preguntándose si ella venía sonriendo a sus ventanas por la noche. ¿Cuánto tiempo había estado aquí? ¿Fuimos siquiera sus primeras víctimas? Cuando tenía 18 años, mi padre le apuntó con un arma a nuestro vecino, un hombre con el que había sido amigo durante 30 años. Mi mamá se interpuso entre ellos y se disparó el arma. El disparo estuvo a pocos centímetros de matarla. Ella perdonó a mi padre inmediatamente, como si nada. Él nunca la lastimaría. Ella dijo, él nunca le haría daño a nadie. Fue solo un momento de locura. No había sido él mismo. Sí, pensé, ha pasado mucho de eso en la ciudad. Mi papá apenas había dicho una palabra desde que sucedió. Aparte de pedirles perdón a ambos. Entre los 3, decidieron no involucrar a la policía. Pero era evidente que cualquier amistad con nuestro vecino había terminado. No creo que volvieran a hablar. Recuerdo estar sentado con mi padre la semana siguiente, solo los 2 de nosotros en el patio. Se había puesto pálido en tan poco tiempo, más delgado y vacilante. Un hombre gentil roto por algo que casi había hecho. Conmocionado y avergonzado de sí mismo. Estaba mirando el bosque. Él suspiró y luego sacudió la cabeza como si estuviera luchando con algo. Tratando de encontrar las palabras. Nunca volvería a hablar de ello, por mucho que lo forzara. Más a menudo que no. Mi propia voz me fallaba cada vez que intentaba hablar de la chica. Mi madre nos dijo que nos íbamos a mudar unos meses después. Me voy de nuevo esta noche y no volveré. Puede tener este lugar para ella sola. Un fantasma solo, riendo en la oscuridad. Quizás eso es lo que ella quiso desde el principio. A menudo me he preguntado si ella todavía me mira, incluso ahora. Me despertaré esta noche y encontrarla en mi ventana, sonriendo. ¿La oiré reír de nuevo antes de abrir los ojos? ¿O nos ha dejado atrás para empezar de nuevo en una nueva ciudad? Si no soy yo, entonces, ¿a quién visita? Espero que nunca la veas.